En el día de Acción de Gracias, mi hija me arrojó sopa caliente en la cabeza y se echó a reír. Tienes 15 minutos para empacar tus cosas y marcharte. Me limpié el rostro con calma, saqué una memoria USB y la dejé sobre la mesa. Tienes razón. En 15 minutos, tu vida estará arruinada. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Coloqué el último tenedor junto a la vajilla fina, el juego de boda de 1982. Aún perfecto después de tantos años. La cubertería reflejaba la luz de las velas, proyectando pequeñas sombras sobre el mantel. Afuera se oyeron portazos. Mi mano fue instintivamente al bolsillo de mi chaqueta. Sentí el contorno rectangular de la memoria USB. 3 meses de documentación. 3 meses grabando cada conversación, cada manipulación. Hoy, todo terminaría de una forma u otra. La puerta principal se abrió sin tocar antes. La voz de Grace me alcanzó antes de ver su rostro. No limpiaste bien el camino de entrada. Pearl casi se resbala. Caminé hacia el vestíbulo. Lo salé esta mañana. El hielo se derritió antes de las 10. Ella no me miró, simplemente se quitó el abrigo con desgano. Lo que digas, ¿dónde dejamos esto? Mark venía detrás, cargando el abrigo de su madre junto con el suyo. Pearl entró de última, ya revisando las paredes con esa expresión fruncida que siempre usaba conmigo. El armario está donde siempre, dije. Grace me entregó su abrigo sin mirarme a los ojos. Mark asintió, su versión de un saludo. Pearl inspeccionó el marco de la puerta del armario como si buscara daños estructurales. En el comedor, Mark tomó la botella de vino que había dejado sobre la mesa y leyó la etiqueta. Cuesta $12. ¿No podías gastar en algo decente? Es el que yo bebo, respondí. Pearl pasó un dedo por el alféizar de la ventana y lo examinó. Polvo. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste bien? Esta mañana. Hizo un sonido breve. No era desacuerdo ni aprobación, solo juicio condensado en un suspiro. Grace se acomodó en el sofá de la sala, ya con el teléfono en la mano. Su voz se proyectaba con intención, para que yo la oyera. Sí, todavía en casa de papá. Lo sé. Lo sé. Espero que no falte mucho para que podamos, ya sabes. Mi mano volvió al bolsillo. La memoria USB se sentía caliente, templada por la temperatura del cuerpo. Cada insulto lo registraba mentalmente. Mi entrenamiento legal se activó automáticamente. Documentar patrones, notar contradicciones. La matrícula universitaria de Grace, $87.000, pagados por completo. Su boda, $23.000 en gastos que yo cubrí. Préstamos de emergencia a lo largo de los años, jamás devueltos. Las cifras estaban grabadas en mi mente, respaldadas por estados de cuenta y cheques cancelados. La cena comenzó en silencio. Corté el pavó, serví los platos. Solo el sonido del metal contra la porcelana llenó los primeros minutos. Grace rompió el silencio. Esta casa es demasiado grande para una sola persona. Dejé el tenedor con cuidado. Me las arreglo bien. Mark se inclinó hacia adelante, su expresión fingiendo preocupación. Pero a tu edad. ¿Y si pasa algo? ¿Y si te caes por las escaleras? Tengo 67, no 90, dije. Tuve mi chequeo el mes pasado. El médico dijo que estoy más saludable que la mayoría de los de 50. Pearl volvió a emitir ese sonido. Mi hijo se habría asegurado de que me cuidaran. La familia cuida a la familia. Grace cambió de postura en la silla, dejando la pretensión a un lado. Mark y yo hablamos. Esta casa, no es justo. Estamos luchando en ese alquiler diminuto. Tienes 4 dormitorios. Tienen trabajo, respondí. Ustedes eligieron ese lugar. La voz de Mark subió apenas. Elegimos. No podemos permitirnos algo mejor. Tal vez si alguien ayudara,
Te di $47.000 en 2 años, lo interrumpí. Está documentado. El rostro de Grace se sonrojó. ¿Préstamos? ¿Tratas a tu propia hija como a una clienta del banco? Tú dijiste que los devolverías, repliqué. Tengo los mensajes. Pearl se inclinó hacia adelante, su voz llena de veneno. ¿Ves? Eso es lo que digo. Frío, calculador. No me extraña que tu hija no. Mi voz se mantuvo baja, pero algo en mi tono la detuvo. Grace se levantó bruscamente, con el plato aún medio lleno. Caminó hacia la ventana que daba al jardín. Se quedó allí un momento, luego se volvió hacia mí. Estoy cansada de pedir. Esta casa también era de mamá. La mitad debería haber sido mía cuando murió. El testamento de tu madre me dejó todo, respondí. Tú recibiste sus joyas. Las vendiste. Basura sentimental, dijo Grace. Necesitaba dinero. El silencio cayó sobre la habitación. Mi mano encontró de nuevo la memoria USB, la apretó. La decisión se cristalizaba. La casa es mía mientras esté vivo, dije. Eso no va a cambiar. La expresión de Grace se transformó. La falsa dulzura desapareció, dejando ver algo real, furia. Mientras estés vivo, repitió, con la voz bajando a un tono peligroso. Interesante elección de palabras. Intercambió una mirada con Mark. Pearl sonrió con satisfacción. Lo vi entonces. La coalición formándose. El acuerdo tácito pasando entre ellos. 40 años como fiscal me habían enseñado a reconocer una conspiración cuando la veía. Grace habló despacio, cada palabra medida. Creo que necesitamos tener una conversación seria sobre tu futuro, sobre lo que es justo, sobre lo que merecemos. Sentí la memoria USB en mi bolsillo, 3 meses de grabaciones, sus voces discutiendo qué harían cuando yo ya no estuviera. Documentos financieros que probaban cada préstamo, cada manipulación. Registros médicos que confirmaban mi plena capacidad. Sí, respondí en voz baja. Creo que sí necesitamos esa conversación. Grace sonrió. Pensó que había ganado. No tenía idea. Grace se apartó de la ventana y regresó a la mesa lentamente. No se sentó. Se quedó de pie frente a mí. Déjame explicarte algo, papá. Su voz se había vuelto fría, calculada. Tiene 67, la corregí. Hizo un gesto desdeñoso. Lo que sea. El punto es que eres viejo, estás solo. Esta casa se desperdicia contigo. Mark asintió. Pearl se inclinó hacia adelante, expectante. Permanecí sentado, con ambas manos apoyadas sobre el borde de la mesa. La memoria seguía en mi bolsillo. Aún no. Dejé que lo dijeran todo primero. Grace continuó, envalentonada. Hemos sido pacientes. 2 años viéndote acaparar este lugar. Mark trabaja 2 empleos. Pearl vive con nosotros en ese departamento diminuto. Y tú aquí, en 4 dormitorios, como un rey. Trabajas en un solo empleo, dije con voz serena. Mark trabaja 1. Lo comprobé. Su rostro se sonrojó. ¿Nos vigilas? ¡Qué espeluznante! Me pediste dinero, respondí. Verifiqué la necesidad antes de darlo. Práctica estándar. Mark se levantó entonces, elevando el tono. ¿Práctica estándar? Somos familia, no clientes. La familia devuelve el dinero que pide prestado, dije. Los clientes también. La voz de Pearl cortó el aire, aguda. Mi hijo, el padre de Mark, jamás habría tratado a la familia así. Él compartiría. Sería generoso. La miré. Tu hijo le pidió $15.000 a su hermano y nunca los devolvió. Mark me contó esa historia él mismo. Pearl se atragantó. Eso fue distinto. Fue un asunto de negocios. Esto también lo es, respondí. Grace golpeó la mesa con la palma de la mano.
Esto no tiene nada que ver con negocios. Se trata de cuidar de tu hija, de hacer lo correcto. ¿Lo correcto? Repetí en voz baja. Interesante elección de palabras. Mark, envalentonado por la furia de Grace, dio un paso al frente. Esto es lo que va a pasar. Vas a transferirle la casa a Grace hoy. Mañana iremos al notario. Alguien estará abierto después del Día de Acción de Gracias. ¿Y si me niego? Pregunté. Grace se inclinó, su voz venenosa. Entonces te haremos la vida difícil. Muy difícil. Un anciano viviendo solo, tal vez no tan capaz como cree. Tal vez olvida cosas. Tal vez necesite ayuda, ayuda involuntaria. Mi expresión no cambió, pero por dentro supe exactamente lo que estaba oyendo. Ya lo habían planeado: discutir tutela, audiencias de competencia, autoridad legal para declararme incapaz. Mi mente de fiscal registraba todo automáticamente. Conspiración, extorsión, abuso a un anciano. Estaban confesando todo en el Día de Acción de Gracias. Grace continuó: hemos hablado con gente, ¿sabes lo fácil que es que declaren a alguien incompetente? No se necesita mucho. Unas cuantas citas médicas perdidas. 2 vecinos diciendo, parece confundido. Una visita al doctor en la que no recuerdas los detalles. Pear la sintió con entusiasmo. Yo testificaría encantada. Me puse de pie despacio, sin amenazas, simplemente negándome a que me miraran desde arriba. Lo han pensado bien, dije. La sonrisa de Grace fue triunfante. Sí, hemos consultado con personas, continué, y hecho planes. La voz de Mark sonó más firme. No somos estúpidos. Nunca pensé que lo fueran, respondí. Solo asumí que aún conservaban algo de decencia básica. Grace soltó una carcajada seca, quebradiza. ¿Decencia? ¿Quieres hablar de decencia? Te quedaste con todo cuando mamá murió. Todo. La casa, los ahorros, su seguro de vida. ¿Qué recibí yo? Te dejó su colección de joyas, valuada en $32,000, respondí. La vendiste en 3 meses por 18,000 porque necesitabas dinero para la boda. Grace se congeló. ¿Cómo sabes? Se detuvo. La furia reemplazó a la sorpresa. Estás guardando archivos sobre mí. Guardo registros, dije. Costumbre de 40 años procesando criminales. El rostro de Grace se contrajo. Algo se quebró detrás de sus ojos. ¿Criminales? ¿Me estás llamando criminal? Miró hacia la mesa. Los platos aún estaban allí. La sopera de pavó aún humeaba, recién traída de la estufa. Mark notó su expresión y empezó a levantarse. Grace, no, demasiado tarde. Grace tomó las asas de la sopera. La cerámica ardía al tacto, pero la rabia superó el dolor. La levantó. Vi lo que estaba a punto de suceder. No me moví. El instinto de fiscal me hizo dejar que el crimen se consumara. Documentarlo todo. La sopa cayó sobre mi cabeza, mis hombros y el pecho. Caldo de pavó hirviente, verduras, fideos. La temperatura rondaba los 80 grados, suficiente para quemar, no tanto como para hospital, pero dolorosa. Me escurría por la cara, empapando el cuello y la chaqueta. Cerré los ojos instintivamente ante el calor. La piel de mi frente y mis mejillas se enrojeció al instante. Grace sostenía la sopera vacía, respirando con fuerza. Luego rió, una carcajada aguda, histérica. Ahí tienes. ¿Qué te parece eso como muestra de respeto? Mark quedó paralizado. La expresión de Pearl mostraba sorpresa, pero no desaprobación. Tomé una servilleta con movimientos controlados. Me limpié el rostro lenta, metódicamente. La sopa goteaba desde mi cabello hasta mis hombros. Chaqueta arruinada. Buena evidencia. La respiración de Grace se calmó, su voz ahora era fría, calculada. He terminado de pedir. He terminado de tener paciencia.
Tienes 15 minutos para empacar lo esencial y salir. Esta casa es nuestra ahora. Intenta llamar a la policía. Diremos que tú atacaste primero. 3 testigos contra un anciano confundido. Pearl añadió enseguida, lo juraré. Mark logró hablar, débil pero audible. Tiene razón, Jesse. Mejor vete. Seguí limpiándome. Sopa en las cejas, en los oídos. La cara ardía. La camisa, arruinada. Pero mi mente permanecía clara. Más clara de lo que había estado en 2 años. Ese era el momento. La agresión, la amenaza, la conspiración, completadas y confesadas. Me puse de pie despacio, sin recoger nada. Solo me incorporé, metí la mano en el bolsillo interior de la chaqueta empapada. Por dentro seguía seco. Saqué la memoria USB, pequeña, negra, sin distintivos. Marca Kingston, 32 gigabytes. La coloqué con cuidado en el centro de la mesa. La sopa aún se acumulaba alrededor, así que limpié el borde cercano. Grace, Mark y Pearl miraban la memoria, confundidos. Tienen razón, dije. La voz de Grace sonó desconfiada. ¿Sobre qué? Sobre los 15 minutos, respondí. Es exacto. En aproximadamente 15 minutos, su vida se derrumbará. Grace miró de la memoria a mi rostro, aún con gotas de sopa cayendo de mi barbilla. ¿Qué se supone que significa eso? Documentación, dije. 3 meses de grabaciones, estados financieros, documentos legales, todo. Mark soltó una risa nerviosa. ¿Grabaciones de qué? Miré a Grace, ignorando a Mark. 13 de octubre, llamada telefónica con alguien llamada Diane. Cita textual. Cuando él se vaya, por fin podremos salir de ese agujero. Su casa cubrirá todo. La deuda de la boda, el préstamo del coche de Mark, todo. El rostro de Grace palideció. 2 de noviembre, continué. Conversación con Mark en mi entrada. Cita, ¿cuánto tiempo más crees que durará? Mamá dice que se ve débil. Pearl se removió incómoda. 19 de noviembre, dije. Llamada a la oficina de asistencia legal del condado. Preguntando sobre los procedimientos de tutela para padres ancianos. Los pasos para declarar a alguien incompetente. El silencio llenó la habitación. La mano de Grace tembló ligeramente al extenderse hacia la memoria. Esto es ilegal, dijo. Grabar sin consentimiento. Mi voz cambió. Voz de abogado. Fría, profesional. Pensilvania es un estado de consentimiento de una sola parte. Yo consentí. Cada grabación es legal. Cada documento está notariado. Cada hecho, verificado. Me di la vuelta para irme. Caminé hacia las escaleras. Me detuve en el umbral, sin mirar atrás. Por favor, conéctala. Verán todo. Y entonces entenderán exactamente lo que pasa cuando subestiman a un fiscal. Grace tomó la memoria, miró a Mark. Él asintió levemente. Ella caminó hacia la sala, donde su portátil la esperaba. Lo abrió. Subí las escaleras, entré al baño. Me quité la chaqueta empapada con cuidado, preservando la evidencia. Abrí el agua fría, presioné un paño contra las quemaduras de mi rostro y me observé en el espejo. 15 minutos, murmuré a mi reflejo. Veamos si acerté. Abajo, el ordenador se encendió. La memoria se deslizó en el puerto USB. El primer archivo se abrió. El jadeo agudo de Grace subió por las escaleras. Sonreí por primera vez aquella noche. Arriba, presioné de nuevo el paño frío contra la piel enrojecida de mi frente. La quemadura dolía, pero era soportable. Quemaduras de primer grado, nada que requiriera hospital. A través de la rejilla del suelo del baño, el sonido de la casa se filtraba con claridad. El ventilador del portátil zumbando. La respiración de Grace audible incluso desde esa distancia. Abajo,
Grace hizo doble clic en la primera carpeta. Su pantalla se llenó de miniaturas de documentos PDF, con sellos oficiales visibles incluso en vista previa. Abrió el primero. Sello del Estado de Pensilvania en la parte superior. Sello notarial en la esquina inferior derecha. Fecha: 18 de septiembre de 2024. Última voluntad y testamento de Jesse Robert Turner. Mark se inclinó más cerca. ¿Qué dice? Grace hizo scroll y leyó. Su rostro perdió el color. Pearl, impaciente. Bueno, ¿qué dice? La voz de Grace salió plana, con incredulidad. Todo va para caridad. ¿Cómo que todo?, preguntó Mark. Grace leyó en voz alta, mecánicamente. Yo, Jesse Robert Turner, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, lego todos mis bienes, incluyendo, pero no limitándome, a la propiedad ubicada en el número 4127 de Willow Grove Avenue, Filadelfia, Pensilvania, así como todos mis activos financieros, cuentas de inversión y pertenencias personales, a la Fundación de Apoyo a Veteranos de Pensilvania. Silencio. La voz de Pearl fue aguda. Eso no puede ser legal. Eres su hija. Existen leyes. Grace siguió bajando con el ratón, buscando algo. Cláusula de desheredación, leyó. Excluyo de manera específica e intencional a mi hija, Grace Turner Phillips, habiendo proporcionado un apoyo financiero sustancial durante mi vida, que asciende a un total de $87,000 en gastos educativos y $47,000 en préstamos personales entre los años 2023 y 2024. Mark retrocedió hasta el sofá y se dejó caer pesadamente. Grace, con la desesperación filtrándose en su voz, esto es falso. Tiene que serlo. Lo hizo esta noche, después de... Pero la fecha, 2 meses atrás. Abrió el siguiente documento. Título de propiedad. El registro mostraba a Jesse como único propietario. La antigua copropiedad con la esposa fallecida había sido oficialmente eliminada. Archivado en el condado el 24 de octubre. El siguiente documento, contrato de arrendamiento. Arrendador, fideicomiso revocable de Jesse Turner. Arrendatario, Jesse Turner. Duración, 10 años. Renta mensual, $1. Derecho de compra preferente, con vencimiento en 2034. Mark frunció el ceño, confundido. ¿Está rentando a sí mismo? La comprensión amaneció en el rostro de Grace. Su voz sonó hueca. Está protegiéndolo. El fideicomiso es dueño de la casa. Él la alquila. Si muere, el fideicomiso continúa. La organización benéfica recibirá la herencia, eventualmente. Pero nadie puede desalojarlo. Nadie puede forzar la venta. Nadie puede reclamar una herencia porque, técnicamente, él ya no es el propietario. Es una protección legal. Arriba, me puse una camisa limpia. Colgué con cuidado la chaqueta manchada de sopa sobre la barra de la ducha. Evidencia preservada. Me observé en el espejo, manchas rojas en la frente y la mejilla izquierda. Nada grave. Dolor manejable. Bajé las escaleras despacio, cada paso deliberado. Un fiscal entrando a la sala del tribunal, no una víctima huyendo de la escena. Grace escuchó los pasos, pero no levantó la vista del ordenador. Solo seguía desplazándose, carpeta tras carpeta. Entré en la sala de estar y me quedé en el arco de la puerta, esperando. Mark fue el primero en verme. Abrió la boca, luego la cerró. No salió palabra alguna. Pearl recuperó la voz, agresiva. No puedes hacer esto. Es abuso. Abuso a un anciano. Usas tu edad para manipular. El abuso a personas mayores se define como la explotación de individuos de 65 años o más, respondí con calma. Yo soy el mayor. Ustedes viven en mi casa sin pagar renta mientras planean declararme incompetente. Esa es la definición que buscan. Grace hizo clic en la siguiente carpeta. Archivos de audio. Docenas, cada uno con fecha y nombres de participantes. Abrió uno al azar.
13 de octubre de 2024. Conversación telefónica entre Grace y Diane. La propia voz de Grace llenó la habitación a través de los altavoces del portátil. No podemos esperar mucho más. Mark se está ahogando en deudas. Necesitamos esa casa. La voz de Diane respondió, ¿y tu padre? La risa de Grace fue audible. ¿Qué hay con él? Le quedan, con suerte, 10 años. La casa está ahí desperdiciándose mientras nosotros vivimos amontonados en ese departamento. Grace cerró el portátil de golpe. El silencio retumbó. La voz de Mark tembló. ¿Nos grabaste? Pensilvania es un estado de consentimiento de una sola parte, dije. Yo estuve presente o fui participante en cada conversación. Completamente legal. Grace se levantó, olvidándose del ordenador. Espiabas a tu propia familia. Documentaba evidencia de conspiración para cometer abuso a un anciano, coerción y explotación financiera, corregí. 40 años como fiscal me enseñaron que la evidencia importa. Pearl intentó intervenir. Nadie va a creer esto. Estás tergiversando las cosas. Saqué mi teléfono del bolsillo y toqué la pantalla. 2 de noviembre. Tu conversación con Grace sobre cuánto más creías que resistiría. 19 de noviembre. Tu sugerencia de que últimamente parezco confundido cuando hablo con el cartero, estableciendo el patrón para una audiencia de competencia. ¿Quieres que las reproduzca? El rostro de Pearl se endureció. No dijo nada. Grace volvió a sentarse. Sus manos temblaban levemente mientras abría más archivos. Estados de cuenta bancarios. Cuenta conjunta cerrada el 28 de octubre de 2024. Saldo transferido a mi cuenta individual, $12.247,60. Acceso de emergencia de Grace, eliminado. Estados de inversión, saldo de $231.000 a $456.889 al 30 de octubre de 2024. Cuenta reestructurada en un fideicomiso irrevocable. Beneficiario, Fundación de Apoyo a Veteranos. La voz de Grace se quebró. No eran lágrimas, era ira pura. Te deshiciste de todo. Todo lo que mamá dejó. Tu madre me dejó todo a mí, respondí con frialdad. Su testamento, fechado en 2018, decía explícitamente que tú recibirías su colección de joyas, valuada en $32.000. La vendiste por $18.000 en 3 meses. Esa fue tu herencia. Mark intentó otro enfoque. Jesse, podemos hablar de esto. Ha habido tensión, sí, pero la familia supera estas cosas. Lo interrumpí. La familia no arroja sopa hirviendo sobre la familia. La familia no conspira para robar propiedades. La familia no amenaza con falso testimonio sobre la incompetencia de un pariente. Silencio. Consulté mi reloj, no por la hora, solo por el gesto. La ley de Pensilvania exige aviso de 48 horas para el desalojo de residentes sin contrato legal. Han vivido aquí 4 días este mes, 8 el anterior. No tienen contrato, no pagan renta, no poseen derecho alguno. Consideren este su aviso formal. Grace se levantó de nuevo, el ordenador casi cayó de la mesa. Esto es una locura. No puedes. Mi voz se endureció, el primer filo real. Puedo. Y ya lo hice. 48 horas a partir de ahora. Eso significa el sábado por la noche, aproximadamente a esta hora. Cualquier cosa que quede después será considerada propiedad abandonada. Grace miró a Mark. Mark miró a Pearl. Pearl miró la pantalla del portátil, que seguía mostrando los documentos legales. Me giré hacia la cocina. La voz de Grace sonó desesperada, cambiando de táctica. Espera, papá. Por favor, espera. Me detuve. No me volví. Grace, dije. Su tono se volvió más suave, calculado. Debe haber algo, alguna forma de arreglar esto. Cometí errores, lo sé. Lo siento. La sopa,
Eso, perdí el control, pero somos familia. Tiene que haber una manera. Sigue revisando los archivos, respondí sin darme la vuelta. La cuarta carpeta. Caminé hacia la cocina. El sonido del grifo corriendo. Un vaso llenándose. Grace intercambió una mirada con Mark. Se sentó. Abrió el ordenador de nuevo. Cuarta carpeta. Título: Documentación de recuperación financiera. La abrió. Un solo archivo PDF. Membrete legal, Campbell y Associates, abogados. Fecha: 26 de noviembre de 2024. Ayer. Aviso de intención de presentar demanda civil para recuperación de deuda. Nombre de Grace. Nombre de Mark como codeudor, habiendo firmado varias solicitudes de préstamo. Monto reclamado: $47.000 más intereses calculados a la tasa legal de Pensilvania del 6% anual. Términos de pago ofrecidos: $500 mensuales durante 10 años o liquidación en un solo pago. Alternativa: fallo civil, embargo de salario, reporte a burós de crédito. Las manos de Grace se aferraron al borde del portátil, los nudillos blancos. Mark leyó por encima de su hombro y murmuró: no podemos pagar 500 al mes. Apenas cubrimos el alquiler. Pear leyó con voz temblorosa, por primera vez insegura: aquí dice que pueden embargar los salarios. Ese es tu sueldo, Grace. Y el tuyo, Mark. Grace miró hacia la cocina, donde yo estaba de espaldas bebiendo agua. Su voz apenas audible: ¿qué hemos hecho? Mark retrocedió entre las carpetas, contando archivos. 37 grabaciones de audio. 42 documentos escaneados. Estados de cuenta de 24 meses. Esto lleva meses, dijo en voz baja. Ha estado planeando esto durante meses. Pearl, a la defensiva, pero menos segura: ¿y qué? Es venganza. Muestra que está desequilibrado. Grace la interrumpió, cortante: muestra que es abogado. Fue fiscal. Miró hacia la cocina, donde mi silueta se recortaba en el arco de la puerta. Construyó un caso contra nosotros. Regresé al umbral de la sala con el vaso de agua en la mano. No bebí, solo un adorno para aparentar calma casual. No un caso, corregí. Varios. Recuperación civil por deuda. Desalojo por invasión. Y documentación para posibles cargos criminales si intentan la audiencia de incompetencia que discutieron. Mark alzó la vista. ¿Cargos criminales? Dejé el vaso en la mesa lateral. Permanecí de pie. Autoridad posicional. Hace 3 meses, Grace me llamó a medianoche. Emergencia. Necesitaba $3.000 para facturas médicas. Transferí el dinero a la mañana siguiente. 2 semanas después vi fotos en Facebook de su fin de semana en Atlantic City, mesas de ruleta, restaurante caro. Grace abrió la boca, la cerró. Continué, con voz firme, sin ira, solo hechos. Eso es fraude, mentir para obtener dinero bajo falsos pretextos. Pensilvania lo define como robo por engaño cuando el monto supera los $200. El umbral para delito grave es 2.000. Pediste 3.000. Mark se levantó, manos alzadas. Espera, eso no fue así. Ella realmente pensó que eran gastos médicos. Me giré hacia él. El 15 de abril de este año, tú pediste 4.000 para reparar tu coche tras un accidente. Me mostraste fotos de los daños. Más tarde hice una búsqueda inversa de imágenes. Eran fotos de archivo de una web de seguros, fechadas en 2019. El rostro de Mark se sonrojó. También es delito grave de robo por engaño, añadí. Tengo los mensajes de texto, las fotos falsificadas y tu promesa escrita de devolver el dinero en 60 días. Han pasado 7 meses. Pearl se puso de pie, su voz subió de tono. Esto es una trampa. Les diste el dinero sabiendo. Una trampa requiere que las fuerzas del orden induzcan delitos que de otro modo no habrían ocurrido, respondí con calma.
Yo no soy la ley. Soy la víctima que documentó los crímenes después de que ocurrieron. Repetidamente. Grace cerró el portátil, se puso de pie y me enfrentó directamente. ¿Crees que ganaste? ¿Que nos acorralaste? Su voz se estabilizó, recuperando algo de terreno. Pero sigo siendo tu hija. Eso significa algo en un tribunal. A los jueces no les gusta cuando los padres desheredan completamente a sus hijos. La interrumpí. Pensilvania no reconoce obligación filial en materia de herencia. Puedo dejar mis bienes a quien desee. Ya lo confirmé con 3 abogados distintos. Grace cambió de táctica. Está bien. Pero esto, hizo un gesto hacia el portátil. Grabar conversaciones familiares, crear situaciones para hacernos quedar mal, eso demuestra premeditación. Muestra que nos manipulaste. Muestra que me protegí, respondí. Comencé a grabar después del 20 de octubre, cuando le dijiste a Mark, en mi entrada, que ojalá me diera un derrame o algo rápido. La cabeza de Mark se alzó bruscamente. ¿Escuchaste eso? La ventana del dormitorio estaba abierta, respondí. Y ustedes no hablaban precisamente en voz baja. Silencio. El peso de la vigilancia descubierta cayó sobre ellos. Grace intentó un nuevo enfoque, su voz más suave. ¿Y la casa? ¿De verdad vas a dejar que extraños se queden con ella? Es la casa de mamá, donde crecí. Hace 45 minutos querías echarme de la casa de mamá, respondí con neutralidad. Me arrojaste sopa en la cabeza para subrayar el punto, ¿ahora resulta que tiene valor sentimental? Estaba furiosa, dijo Grace. La gente dice cosas cuando asaltan a alguien, la interrumpí. Había testigos. Eso es agresión simple según el Código Penal de Pensilvania. Un delito menor. Pero con mis quemaduras documentadas podría argumentarse agresión agravada. Eso ya es delito grave. Mark, que revisaba su teléfono, levantó la mirada de pronto. Grace, tu coche. Grace, distraída, ¿qué pasa con él? Matrícula, seguro, título, dije. ¿A nombre de quién están? Grace se quedó helada. Se giró lentamente hacia mí. El Lexus está registrado a mi nombre, expliqué. El título está a mi nombre. Tú apareces como conductora autorizada. El seguro está bajo mi póliza. La voz de Mark se elevó. Ese es su coche. Se lo diste para su cumpleaños. Le di permiso de uso, respondí. Nunca transferí la titularidad. Legalmente, es mío. Has conducido aproximadamente 14.000 millas este año. He documentado los gastos de combustible, mantenimiento y pagos de seguro. Total, $9.200. Saqué un papel doblado del bolsillo y lo dejé sobre la mesa de centro. Código de Vehículos de Pensilvania, sección 3701, uso no autorizado de vehículo. Cuando el propietario exige la devolución y el conductor se niega, se considera robo. Esta es la solicitud formal de devolución. 72 horas para entregar el coche en mi entrada con las llaves. De lo contrario, lo reportaré como robado. Grace arrebató el papel y leyó el membrete legal. Campbell y Associates, los mismos abogados que habían preparado la notificación de deuda. Con fecha de hoy. Mark, calculando, habló en voz baja. Necesitamos ese coche. El trabajo de Grace está a 12 millas. Mi oficina a 15. Transporte público, Uber, lo que prefieran, dije. No es mi problema. La voz de Grace sonó desesperada, quebrada. Nos estás destruyendo. ¿Por qué? Por orgullo, por sentirte herido. La primera chispa real de ira se reflejó en mis palabras, controlada pero visible. Por robo, mentiras, conspiración, agresión y abuso a un anciano. Elijan su crimen. Pearl recuperó su veneno. Esto es venganza. Pura venganza. Usas la ley como un arma porque tus sentimientos resultaron heridos. Eres cruel. Rencoroso.
La interrumpí con voz helada. ¿Igual que qué? ¿Igual que alguien que pasó 40 años enviando criminales reales a prisión? Sí, exactamente igual. No somos criminales, replicó Pearl. Participaste en una conspiración para defraudar, respondí. Y ofreciste prestar falso testimonio en una audiencia de competencia mental. Eso es perjurio y conspiración. Ambos delitos. Pearl tartamudeó. Yo nunca, no quise decir, 19 de noviembre, dije. Llamada telefónica a Grace. Tus palabras exactas. Le diré a cualquier juez que está perdiendo la cabeza. Me olvidó el nombre 2 veces la semana pasada. Nunca viniste esa semana. Tengo registros de calendario y grabaciones de las cámaras de seguridad. Eso es perjurio premeditado. Pearl se dejó caer en la silla, el rostro pálido. Grace, todavía navegando por los archivos del portátil, abrió otra carpeta. Estados de cuenta bancarios. Vio el aviso de cierre de la cuenta conjunta. El fondo de emergencia, $12,000. Ese dinero era para emergencias, dijo. Gastos médicos. Reparaciones del hogar. Tus emergencias, respondí. No las mías. Accediste a esa cuenta 19 veces en 2 años. Total retirado, $11,800. Gastos documentados, 3 viajes, 5 restaurantes con cargos superiores a $200 cada uno, compras en tiendas de lujo. 0 facturas médicas. 0 reparaciones domésticas. Necesitaba, comenzó Grace. Necesitabas mi dinero, la interrumpí, sin pedirlo, sin explicarlo, sin devolverlo. Esa cuenta requería ambas firmas para retirar. Falsificaste mi firma 4 veces. Tengo los comprobantes de retiro. Contraté a un perito calígrafo. Eso es falsificación. También un delito grave. Mark cayó en una silla, la cabeza entre las manos. La voz de Grace se quebró, ahora con miedo genuino. ¿Qué quieres? Tiene que haber algo que quieras. Nadie hace todo esto sin querer algo. Me acerqué al portátil, pasé junto a Grace y abrí una carpeta que aún no había explorado. La quinta. Cuentas de inversión. Grace miró la pantalla. Estado de cuenta de Vanguard. Número parcialmente visible. Línea de saldo, $2.314.568,89. Fecha, 30 de octubre de 2024. Estado, transferido a fideicomiso irrevocable. Beneficiario, Fundación de Apoyo a Veteranos de Pensilvania. Fiduciario, Campbell y Associates. Debajo, otro documento. Póliza de seguro de vida, Metropolitan Life. Beneficio por fallecimiento, $250,000. Cambio de beneficiario, de Grace Turner Phillips a Fundación de Apoyo a Veteranos. Fecha de cambio, 22 de septiembre de 2024. La voz de Grace salió hueca. $250,000 en seguro de vida, eso era mío. Siempre dijiste, dije muchas cosas cuando creía que eras mi hija, respondí. Cuando pensaba que familia significaba lealtad. Me equivoqué. Caminé hacia las escaleras y me detuve. 48 horas para el desalojo. 72 para devolver el coche. Plan de pago de deuda o demanda presentada el lunes por la mañana. Tienen opciones. Limitadas, pero las tienen. Les sugiero empezar a planificar en lugar de discutir. Mark levantó la vista. ¿Y si rechazamos todo? Si simplemente nos negamos. Hablé desde las escaleras, sin girarme. Entonces procedo con todas las acciones legales disponibles. El desalojo se convierte en arresto por allanamiento. El coche, en denuncia por vehículo robado. La deuda, en sentencia y embargo. Las denuncias por fraude se envían al fiscal del distrito. Aún tengo contactos allí. Subí 3 escalones, me detuve y añadí, pasé 40 años construyendo casos sólidos. Sé cómo documentar, cómo testificar, cómo presentar pruebas.
No son las primeras personas que creen poder manipular el sistema. Solo son las primeras que intentaron manipularme a mí. Seguí subiendo hasta mi habitación y cerré la puerta. Abajo, 3 personas permanecieron en silencio, iluminadas por el resplandor del portátil, observando los documentos que desmantelaban sus futuros línea por línea. Grace finalmente susurró: «No podemos pagar 500 al mes. No podemos costear el alquiler sin el coche. No podemos vivir en ningún sitio en 48 horas». La voz de Mark fue baja. «¿Qué hacemos?» Pearl no dijo nada. No tenía respuestas. Arriba, me senté al borde de la cama y escuché a través del suelo. La vieja casa transmitía bien los sonidos. Sus voces eran murmullos. Susurros urgentes. Alguien lloraba. Probablemente Grace. La voz más profunda de Mark sonaba agitada. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Stephen Campbell, mi abogado. Documentos presentados. El alguacil programado para mañana al mediodía. Aviso de desalojo entregado según el Estatuto de Pensilvania. Todo en orden. Respondí: entendido. Gracias. Dejé el teléfono a un lado. Esperé. 40 años procesando criminales me enseñaron a reconocer patrones. Las personas acorraladas siguen rutas previsibles: negación, negociación, ira, acción desesperada. Grace ya había pasado por las 3 primeras. Esa noche vendría la acción desesperada. La única duda era en qué forma llegaría. Abajo, la voz de Grace se elevó un poco. Estaba haciendo una llamada, buscando privacidad sin conseguirla. David, soy Grace. Sé que es tarde, pero necesito asesoría legal. Es una emergencia. Mi padre ha hecho algo loco. Cambió su testamento, me dejó fuera por completo. Dice que tengo 48 horas para salir de su casa. ¿Puede hacerlo? Pausa. Pude imaginar al hombre del otro lado, David alguien, colega de algún seminario, del que Grace había hablado una vez. Estudió Derecho, pero nunca ejerció. La voz de Grace sonaba desesperada. Pero, existen leyes sobre desheredar hijos, ¿verdad? No puede simplemente... Pausa. ¿Qué quieres decir con que Pensilvania no tiene obligación filial? No puede ser. Otra pausa. Su tono cambió, tornándose calculador. De acuerdo. ¿Y qué hay sobre la competencia mental? Tiene 67 años, está actuando de forma errática, tomando decisiones absurdas. ¿Podríamos argumentar capacidad disminuida? Anular el testamento. Mi mano se movió hacia el teléfono. Abrí una carpeta que había preparado exactamente para esto. Documentación médica de la doctora Patricia Morrison, especialista en geriatría. Evaluación completa, fechada el 20 de noviembre de 2024, hace 8 días. Pruebas cognitivas, evaluaciones de memoria, resultados de capacidad mental. Excepcionales para su edad. Ningún deterioro detectado. Legalmente competente para todas las decisiones. Grace seguía hablando. ¿Cómo empezamos ese proceso? ¿Qué se necesita para la evaluación? Pausa. Primero una orden judicial. ¿Y cuánto tarda eso? Otra pausa. Semanas. No tenemos semanas. Quiere echarnos en 2 días. Su voz se quebró. Mark dijo algo que no alcancé a oír. La respuesta de Pearl fue más aguda, apremiante. Grace se recompuso. Escucha, te pagaré tu tarifa de consulta. ¿Podemos vernos mañana por la mañana? Revisas los documentos, me dices nuestras opciones. Pausa. ¿900 por la consulta? Otra pausa. Está bien. Sí. Mañana a las 10. En tu oficina. Terminó la llamada. Silencio abajo. La voz de Mark se oyó con claridad. ¿Qué dijo? Grace respondió: la ley de Pensilvania está del lado de papá, pero también dijo que los casos de competencia pueden funcionar si documentamos patrones de comportamiento. Confusión,
pérdida de memoria, decisiones irracionales. Pearl, ansiosa, yo puedo testificar sobre eso. Lo he visto olvidar cosas varias veces. Grace, no lo has visitado en 3 meses, dijo Mark. Papá tiene registros de calendario que lo prueban. Pearl se desinfló. Cierto. Mark volvió a hablar. ¿Y las grabaciones no son ilegales? Violación de privacidad. Grace respondió, David dice que Pensilvania es un estado de consentimiento de una sola parte. Si papá estaba presente, las grabaciones son legales. Pausa. Pensó en todo. Planeó cada detalle. Silencio. Mark, desesperado, debe haber algo. Una emergencia médica, decir que nos amenazó, defensa propia. Grace, ¿con qué pruebas? Tiene grabaciones que demuestran que conspiramos contra él. Que lo agredí. Y hay testigos, nosotros. Otro silencio. Luego, la voz de Grace cambió de tono. Más suave. Calculada. ¿Y si nos disculpamos? De verdad. Si le rogamos. Apelamos a sus emociones. Sigue siendo mi padre. Tiene que sentir algo. Sonreí en la oscuridad del piso de arriba. Ahí estaba. La manipulación emocional. El último recurso de los acorralados. Me levanté, caminé hacia la puerta del dormitorio, la abrí y bajé las escaleras despacio, dejando que cada paso anunciara mi llegada. Se quedaron en silencio de inmediato. Entré en la sala. 3 rostros se volvieron hacia mí. Los ojos de Grace, enrojecidos, pero aún calculadores. Mark, junto a la ventana, indeciso entre irse o enfrentarse. Pearl, encogida al borde del sofá. Los escuché, dije simplemente. La llamada a David, de tu clínica, hablando de impugnar mi competencia. Grace, atrapada, pero desafiante. Nos estabas escuchando. Mi casa. Mis escaleras. No es mi culpa. El sonido se transmite. Saqué el teléfono del bolsillo. Además, están conectados a mi red Wi-Fi. ¿Sabían que el router registra todos los dispositivos y los sitios visitados? El rostro de Grace palideció. Había estado buscando en Google leyes de herencia en Pensilvania, procedimientos de audiencias de competencia, reclamos de abuso a mayores. Abrí una carpeta en mi teléfono y se la tendí. El último archivo de la memoria USB. No llegaste tan lejos al revisar. Grace tomó el teléfono a regañadientes. Lo abrió. Informe médico. Membrete oficial, Morrison Geriatric Associates. Leyó, y el color abandonó su cara. Mark leyó por encima del hombro. Evaluación cognitiva integral. Realizada el 20 de noviembre de 2024. Paciente, Jessie Turner, edad 67. Resultados, NSE, 30/30. Perfecto. Evaluación cognitiva de Montreal, 28/30. Superior. Pruebas de función ejecutiva, todas dentro de rangos normales. Conclusión. El paciente demuestra una función cognitiva muy por encima del promedio para su grupo etario. No hay evidencia de demencia, deterioro de memoria ni disminución en la toma de decisiones. El paciente es completamente competente para todas las decisiones legales y financieras. Las manos de Grace temblaban mientras sostenía el teléfono. Programé esa evaluación hace 3 semanas, dije, después de escuchar tu conversación de octubre sobre las opciones cuando él finalmente pierda la cabeza. Predije cada movimiento que harías. Documenté todo. Preparé las contrapruebas. Eso es lo que hacen los fiscales. Grace me devolvió el teléfono y se sentó lentamente. Cuando habló, su voz era completamente distinta, pequeña, casi infantil. Papá, por favor. Cometí errores. Errores terribles. Pero soy tu hija. Tu única hija. Mamá no querría esto. No sentí nada. Observé su actuación con frialdad. ¿Recuerdas cuando era niña?
Me enseñaste a andar en bicicleta en la entrada. Me llevabas a los bailes padre-hija. Me amabas entonces. Amé a quien creí que eras, corregí. Esa niña ya no existe. Tal vez nunca existió. Grace lloraba ahora. Genuino o fingido, no importaba. Puedo cambiar. Podemos arreglarlo. Terapia familiar. Te pagaré el dinero poco a poco, pero te lo devolveré. Solo, no nos destruyas. Hace 90 minutos me arrojaste sopa casi hirviendo en la cabeza, respondí. Y me dijiste que abandonara mi propia casa. Esa es la persona que eres ahora. Mark dio un paso adelante. Jessie, sé razonable. Nos iremos. Aceptaremos los términos de la deuda, 500 al mes. Pero no te lleves el coche. Grace lo necesita para trabajar. Yo también lo necesito para... El coche es mío, legalmente. Lo has usado sin compensación durante 2 años. Eso termina hoy. Pearl encontró su voz. Esto es cruel. Estás castigando errores con destrucción total. Eso no es justicia. Es venganza. Me volví hacia ella. Conspiraste para cometer perjurio. Planeaste testificar falsamente en una audiencia de competencia. Eso no es un error. Es un delito. Pearl se encogió. Grace cambió de estrategia otra vez. Está bien. Aceptaremos todo. La deuda, el desalojo, el coche. Pero, por favor, los cargos penales, no los presentes. Perderé mi trabajo. Mark también. No nos recuperaremos jamás. Deberían haberlo pensado antes de cometer fraude repetidas veces. Mark, desesperado, ¿qué quieres? Tiene que haber algo. Dinero. No lo tenemos ahora, pero podríamos. No hay nada que tenga que yo quiera, respondí. Ya se llevaron todo lo que importaba, mi confianza, mi dignidad, mi fe en la familia. No puedo recuperarlos, pero sí puedo asegurarme de que no se beneficien por haberlos destruido. Grace se levantó de golpe. Las súplicas habían fallado. La ira regresaba. Bien, ¿quieres guerra? La tendrás. Lucharé contra el desalojo. Presentaré contrademandas. Acoso, abuso emocional. Un anciano usando el sistema legal como arma. ¿Con qué abogado? Pregunté con calma. No puedes pagar los 500 de la deuda mensual. La consulta que acabas de aceptar, $900. Eso equivale a 2 semanas de salario. Las tasas judiciales, los honorarios de abogados, miles. Yo tengo ahorros de jubilación y conocimiento legal. Tú tienes deudas y desesperación. Mark lo intentó una vez más. Si nos vamos pacíficamente, devolvemos el coche, empezamos a pagar, ¿retirarías las denuncias penales? Lo pensé, dejándolos abrigar una pequeña esperanza. No. Las denuncias penales no me pertenecen. Pertenecen a la Fiscalía. Si las presento, y aún no he decidido hacerlo, los fiscales determinarán si proceden. Yo sería testigo, no denunciante. La voz de Grace se quebró. Entonces, no hay salida, nada que podamos hacer. Pueden irse en 48 horas, como indiqué. Devolver el coche en 72. Empezar a pagar la deuda. Evitar más fraudes o amenazas. Eso prevendrá nuevos cargos. Mark tomó a Grace del brazo, le susurró con urgencia. Ella negó con la cabeza. Él insistió. Finalmente, ella asintió. Se volvieron hacia mí. Mark habló con voz firme, intentando conservar algo de dignidad. Nos iremos el sábado por la noche. Devolveremos el coche el domingo. Empezaremos los pagos, de alguna forma. Pero debes saber algo. Esperé. Has ganado. Legal, financiera y tácticamente. Nos destruiste. Pero también te destruiste a ti mismo. Levanté una ceja. Ah, ¿sí? ¿Cómo es eso?
Morirás solo. Completamente solo. Sin familia. Nadie que se preocupe. Pasarás tus últimos años en esta casa, rodeado de documentos legales y grabaciones de la hija que alejaste. Eso no es una victoria. Eso es simplemente triste. Grace añadió en voz baja, él tiene razón. Ya lo demostraste, dijo Grace, su voz cargada de desprecio. Eres más inteligente que nosotros, más fuerte, más preparado. Felicitaciones. Espero que eso te mantenga abrigado cuando tengas 80 años y cenes solo en el Día de Acción de Gracias. Caminaron hacia las escaleras que conducían a las habitaciones de invitados, donde habían dejado sus cosas. Pearl los siguió sin decir una palabra. Me quedé de pie en la sala, dejando que sus palabras flotaran en el aire. No respondí. No era necesario. Ellos pensaban que la soledad dolía, que el aislamiento era un castigo. No entendían. Después de 40 años viendo familias destrozarse en los tribunales, presenciando lo que la gente es capaz de hacer por dinero o por una casa. Después de esa noche, la soledad no era un castigo. Era paz. Subí las escaleras hacia mi dormitorio. A mis espaldas se oían los ruidos de ellos empacando en las habitaciones de huéspedes, cajones abriéndose, puertas de armarios golpeando. El amanecer prometía ser interesante. La luz de la mañana se filtró por las ventanas del dormitorio y me despertó. 6:15 marcaba el reloj de la mesita de noche. Viernes por la mañana. Abajo, silencio. Seguían allí, durmiendo o fingiendo dormir. Aún quedaban 40 horas en el aviso de desalojo. Para la tarde del día siguiente, se habrían ido, voluntariamente o no. Me vestí y preparé café en la cocina. La casa se sentía diferente, más ligera, a pesar de los 3 intrusos arriba. O tal vez por su inminente partida. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Stephen Campbell. El alguacil confirma para el mediodía. Lleve el aviso de desalojo, la escritura de la propiedad y el contrato de alquiler. Procedimiento estándar. Respondí con una confirmación. Otro aviso. Un mensaje de voz. Mi prima Margaret, de Pittsburgh, lo había dejado a las 11 de la noche anterior. Inusual. Solíamos hablar, como mucho, 2 veces al año. Reproduje el mensaje, Jessie, soy Margaret. Grace me llamó, está muy alterada. Dice que tuviste algún tipo de crisis, que la estás amenazando con desalojarla. Llámame, estoy preocupada por ti. Sonreí con ironía. Así comenzaba. Siguiente mensaje. Mi tío Robert, desde Harrisburg. Jessie, hablé con Grace, ¿qué está pasando? Dice que estás actuando raro, haciendo acusaciones sin sentido. La familia no debería tratarse así. Llámame. Tercer mensaje. Mi prima Linda. Esto no es propio de ti. Grace dice que necesitas ayuda. ¿Debemos preocuparnos? Somos familia. Podemos resolverlo juntos. 4 mensajes más. Todos con el mismo contenido. Grace había pasado la noche llamando a cada pariente que tuviera un número de teléfono. Pintando su historia. El anciano padre en crisis, persiguiendo a su hija inocente. Necesita intervención. Manipulación clásica. Crea una narrativa. Difúndela. Aísla al objetivo. Me senté en la mesa de la cocina. Anoté los nombres de los que habían llamado. Redacté un correo electrónico simple. Adjunté 3 archivos. La grabación del ataque con sopa. Una foto de mi rostro quemado tomada la noche anterior. Un resumen legal de Stephen Campbell con la documentación del fraude. Asunto, la otra versión de la historia. Texto del correo, ya escucharon la versión de Grace. Aquí tienen las pruebas documentadas. Saquen sus propias conclusiones. Si tienen preguntas, llámenme directamente. Envié el correo a todos los números que habían dejado mensajes. 20 minutos después, sonó el teléfono. Era Margaret. Jessie,
Acabo de escuchar la grabación. ¿Es real? ¿Ella realmente? Sí, respondí. Ocurrió alrededor de las 9 de la noche, en Acción de Gracias. 2 testigos presentes. Ninguno la detuvo. Margaret, conmocionada. ¿Y el fraude? El préstamo que nunca devolvió. Documentado a lo largo de 2 años. $47,000. Múltiples engaños. Tengo los registros bancarios, los mensajes de texto y los contratos firmados. Silencio. ¿Por qué no dijiste nada? Porque seguía esperando que cambiara. Que la lealtad familiar significara algo. Me equivoqué. Margaret guardó silencio unos segundos. Lamento haber llamado sin escuchar tu versión antes. Eres familia. Se suponía que debías llamar. Eso era justo lo que Grace esperaba. Para las 11 de la mañana, ya 5 parientes habían devuelto la llamada. 3 se disculparon. 2 preguntaron cómo podían ayudar. Ninguno ofreció apoyo a Grace. Revisé las cámaras de seguridad desde mi teléfono. Las había instalado hacía 4 semanas. Activadas por movimiento, cubrían la puerta principal, la entrada del coche y la parte trasera. Grace no sabía que existían. Tampoco Mark ni Pearl. A las 11:40, un vehículo del alguacil se detuvo en la entrada. El ayudante James Crawford. Había testificado en sus casos hace años, cuando yo aún era fiscal. Lo recibí antes de que tocara la puerta. Señor Turner, ha pasado tiempo, dijo, extendiendo la mano. La estreché. Suboficial Crawford, agradezco que se encargue de esto. Recibí los documentos de Campbell y Associates, dijo. Todo en orden. Aviso de desalojo, documentación de propiedad. Le entregué una carpeta, todo perfectamente organizado. La escritura mostrando mi propiedad exclusiva, el contrato de arrendamiento que me establecía como inquilino legal, la notificación de desalojo presentada por los canales adecuados y las fotografías de mis quemaduras, prueba del ataque que justificaba el desalojo inmediato. Crawford revisó y asintió. ¿Siguen dentro? Sí. 3 personas, mi hija, su esposo y la madre de él. Habitaciones de huéspedes arriba. ¿Están al tanto de esto? Les di un aviso verbal de 48 horas el miércoles por la tarde. Esto lo hace oficial. Golpeó con fuerza el marco de la puerta. Oficina del sheriff del condado de Filadelfia. Necesito que todos los ocupantes bajen a la sala inmediatamente. Sonidos de movimiento arriba. Puertas abriéndose. Grace apareció en la parte superior de las escaleras. Vestida, compuesta, lista. Había estado esperando esto. Mark detrás de ella. Pearl, de última. Descendieron. Se alinearon en la sala. Crawford adoptó un tono formal. Soy el suboficial Crawford, de la oficina del sheriff del condado de Filadelfia. Estoy aquí para entregar la notificación oficial de desalojo a Grace Turner Phillips, Mark Phillips y Pearl Phillips. Les entregó los papeles a cada uno. Según la ley de Pensilvania, deben desocupar estas instalaciones dentro de las próximas 24 horas desde este aviso. Eso significa antes del mediodía de mañana, sábado 30 de noviembre. El incumplimiento resultará en desalojo forzoso y posibles cargos por allanamiento criminal. La voz de Grace era controlada. Esta es la casa de mi padre. Crecí aquí. Crawford la interrumpió. La escritura muestra propiedad exclusiva de Jesse Turner. El contrato de arrendamiento lo acredita como inquilino legal. Usted no tiene ningún derecho sobre esta residencia. 24 horas. Mark intervino. Necesitamos más tiempo. Buscar un apartamento, mover nuestras cosas, Crawford respondió. Eso es asunto entre ustedes y el propietario. Mi trabajo es entregar el aviso. La ley establece 24 horas para ocupantes que no pagan. El señor Turner está siendo generoso. En la mayoría de los casos, es inmediato. Pearl intentó apelar a la compasión.
Tengo 64 años. Problemas de salud. No pueden simplemente echarme a la calle. Crawford, imperturbable, señora, tiene 24 horas para encontrar alojamiento. Hay varios refugios en Filadelfia que aceptan personas sin cita previa. Servicios sociales pueden ayudarla, pero no puede permanecer aquí después del mediodía de mañana. Se volvió hacia mí. ¿Algo más que deba saber? El tema del vehículo, respondí. Usan un coche registrado a mi nombre. Presenté una solicitud formal para su devolución en 72 horas a partir de anoche. Crawford tomó nota. Eso es un asunto civil aparte, pero si no devuelven el vehículo tras la demanda escrita, se convierte en robo. Guarde toda la documentación. La tengo toda, dije. Después de que Crawford se marchó, Pearl hizo un último intento. Me siguió hasta la cocina mientras Grace y Mark discutían en la sala. Jessie, por favor, comenzó. Sé que dije cosas y apoyé a Grace cuando no debía. Pero soy una mujer mayor, no tengo a dónde ir. Grace y Mark, ellos se las arreglarán. Pero yo, no tengo a nadie más. Llené una taza de café. No respondí. Pearl continuó, mi seguro social son $800 al mes. No puedo pagar un apartamento con eso. No puedo trabajar, la artritis es demasiado fuerte. ¿De verdad vas a mandarme a un refugio? Conspiraste para cometer perjurio, respondí con calma. Ofreciste falso testimonio para declararme incompetente. Esos son delitos. Solo estaba hablando, dijo, su voz temblando. No lo decía en serio. 19 de noviembre. Llamada telefónica. 24 de noviembre. Conversación con Grace en mi garaje. Sí, también escuché esa. La ventana estaba abierta. Planeaban mi institucionalización porque querías que tu hijo heredara a través de su esposa. La voz de Pearl se endureció. Mi hijo era un buen hombre. Habría cuidado de su familia, no como tú. Frío. Calculador. Tu hijo murió debiéndole $15,000 a su hermano, respondí. Mark me contó esa historia él mismo. La costumbre de tu familia de no pagar sus deudas comenzó mucho antes de Grace, dije con calma. Pearl se irguió, la mirada dura. Te arrepentirás de esto. El karma existe. También existe la responsabilidad, respondí. Tienen 24 horas. Ella salió de la cocina sin decir más. Escuché sus pasos subiendo las escaleras. Luego, una puerta se cerró con fuerza. Esa noche, a las 6 en punto, Grace y Pearl empacaban metódicamente en las habitaciones de invitados. Mark golpeó la puerta de mi dormitorio. ¿Podemos hablar de hombre a hombre? Abrí la puerta y me quedé en el marco, bloqueando el paso. ¿Qué necesitas? Intentó sonar casual. Mira, mañana nos iremos. Ganaste. Pero entre nosotros, fuera de registro, ¿de verdad vas a presentar los cargos criminales? No lo he decidido. Porque si lo haces, mi historial queda marcado. Trabajo con contratos de seguridad que requieren autorización gubernamental. Un cargo por fraude, aunque luego lo retiren, significa perder el empleo de inmediato. Ni siquiera necesito ser condenado. Deberías haber pensado en eso antes de estafarme. La expresión de Mark cambió. La actitud relajada desapareció, revelando algo más oscuro. ¿Sabes lo que pasa cuando un hombre no tiene nada que perder? Lo miré fijamente. ¿Eso es una amenaza? Es una pregunta. Un hombre pierde su trabajo, no puede pagar las cuentas, su historial lo inhabilita para conseguir otro. ¿Qué le queda por proteger? Saqué el teléfono del bolsillo, abrí una aplicación y le mostré la pantalla. El sistema de cámaras de seguridad. 4 ángulos visibles. La puerta principal, la entrada del coche, el pasillo donde estábamos y la sala detrás de él. Las instalé hace 4 semanas. Tienen audio, vídeo y almacenamiento en la nube. Todo lo que acabas de decir está grabado.
Amenazar a un testigo en un asunto penal es intimidación de testigo. Otro delito aparte. El rostro de Mark perdió el color. Continué. Además, eres físicamente más grande que yo. Tengo 67 años y lesiones documentadas por el ataque de tu esposa. Cualquier acto violento de tu parte se convierte en agresión agravada contra un anciano. Pensilvania se toma eso muy en serio. Sentencia mínima obligatoria. Mark dio un paso atrás, con las manos en alto. No quise, no era, sí lo era. Intentaste intimidarme para que retirara los cargos. Fallaste. Ahora generaste más evidencia. Te recomiendo que empaques y te vayas en silencio. Cada minuto que permanezcas aquí, cada palabra que digas, se añadirá a mi documentación. Mark retrocedió hasta la habitación de invitados. Escuché una conversación urgente entre él y Grace. No distinguí las palabras. No hacía falta. El patrón era claro. Cada intento por revertir mi estrategia fracasaba, porque yo había previsto cada movimiento. Mi teléfono vibró. Mensaje de Stephen Campbell. El desalojo se efectúa mañana al mediodía. Estaré presente con respaldo policial si es necesario. También tengo lista la documentación para la demanda de cobro de deuda del lunes. Necesito tu autorización. Escribí la respuesta, autorizado. Presentar el lunes. Monto total más intereses. Me senté en el borde de la cama y observé el dormitorio principal. El cuarto que compartí con mi esposa durante 28 años, antes de que el cáncer se la llevara. El mismo cuarto donde Grace fue concebida, donde le leía cuentos antes de dormir cuando era niña. Mañana, Grace dejaría esa casa por última vez. No como hija visitando a su padre, sino como demandada en un proceso civil. Como la persona que había cometido una agresión en esa misma casa. Sin sentimiento. Solo hechos. Abajo, se oían ruidos. Cajas siendo cargadas hacia los coches. Debían haber encontrado alguno. Probablemente el vehículo de Mark, ya que el Lexus sería devuelto el domingo. Me acerqué a la ventana y los observé cargar el maletero. El rostro de Grace, endurecido. Mark evitando mirar hacia la casa. Pearl moviéndose lentamente, derrotada. Pasarían la noche en otro lugar. Un motel barato, probablemente, pagado con una tarjeta que no podían costear. Mañana, el alguacil verificaría que la propiedad estuviera vacía. El domingo, recuperaría mi Lexus. El lunes, se presentaría la demanda. Así es como luce la justicia. No es dramática, ni siquiera satisfactoria en el sentido tradicional. Es el desmantelamiento sistemático de quienes explotaron la confianza. Volví a la cama y programé la alarma para la mañana siguiente. Abajo, la puerta principal se abrió, luego se cerró, y la escuché bloquearse desde fuera con sus llaves. Aún las tenían. Silencio. La casa vacía, salvo por mí. Exactamente como debía ser. El sábado amaneció con un frío cortante de noviembre. Observé los patrones de escarcha en la ventana del dormitorio mientras el café se preparaba en la cocina. En la aplicación de las cámaras, el camino de entrada aparecía vacío. Se habían marchado el viernes por la noche, llevándose lo esencial. Hoy volverían por el resto, muebles de las habitaciones, ropa, objetos personales acumulados durante meses de aprovecharse de mí. El reloj del teléfono marcaba las 9:47. El plazo del alguacil vencía al mediodía. Llegarían justo a tiempo, probablemente a propósito. Un último gesto pasivo-agresivo. Llevé mi taza de café a la sala y me senté en el sillón, desde donde podía ver la puerta principal. Esperé. Stephen Campbell había enviado otro mensaje más temprano, documentos finales preparados. Demanda de cobro de deuda lista para presentarse el lunes, salvo que se confirme un acuerdo de pago. Multas de tráfico reasignadas al conductor responsable. Seguridad Social notificada sobre la situación de vivienda de Pearl Phillips según tu evidencia. Cada pieza en su sitio. Cada consecuencia documentada.
A las 10:15, el Honda Civic de Mark se detuvo en la entrada. Las puertas se abrieron. 3 figuras emergieron, moviéndose con lentitud. Entraron con sus llaves. Todavía no las habían devuelto. Permanecí sentado, observando. Grace fue la primera en verme. Su rostro se endureció. Estamos aquí para recoger nuestras cosas y luego nos iremos. Tienen hasta el mediodía, respondí con tono neutro, una simple declaración de hecho. Mark y Pearl subieron de inmediato. Grace se quedó un momento, mirando la sala. Era la última vez que la vería con algún vínculo con ese lugar. Fuera lo que sintiera, lo ocultó bien. Fui a la cocina, dejándoles espacio, pero permanecí atento. Escuchaba sus movimientos, cajones, puertas, cajas llenándose. La voz de Pearl sonó cortante, ¿dónde está mi maleta azul? Mark, revisa el armario otra vez. Grace, frustrada, empaquen todo. Lo ordenaremos después. Sonidos de esfuerzo. Muebles arrastrándose, cajas de cartón apilándose. Esta vez habían traído las suyas. Monitoreé las cámaras. Mark bajaba cajas. Grace organizaba objetos en la habitación de invitados. Pearl se movía despacio, apoyándose en su rodilla derecha. La artritis era real, aunque la había exagerado ante el suboficial Crawford. Grace bajó una caja y la dejó junto a la puerta principal. Su teléfono sonó. ¿Mamá? No puedo hablar ahora. Estamos empacando. Pausa. No, todavía no sé a dónde iremos. Mark está buscando departamentos. Otra pausa. Su expresión cambió. Primero confusión, luego alarma. ¿Qué dices que te llegó por correo? ¿De quién? Pausa. ¿Campbell y Associates? ¿Cuándo? Se detuvo. Sus ojos me encontraron en el marco de la cocina. Te llamo luego. Colgó. Se quedó inmóvil, procesando. ¿Enviaste algo a la dirección de mi madre? Envié documentos legales a la última dirección registrada. La casa de tu madre en Gladwin, donde vivías antes de mudarte aquí, sin pagar renta. Grace sacó su teléfono y comenzó a escribir con rapidez. 30 segundos después, sonó una notificación. Abrió el archivo adjunto. El color abandonó su rostro. Esto, me estás demandando. $47,000. Demanda por cobro de deuda. Todos los préstamos documentados. Pagos prometidos y nunca realizados. Recurso legal. Mark bajaba con otra caja y escuchó eso. ¿Qué? Grace le mostró el teléfono. Él leyó y dejó la caja con un golpe. Esto enumera cada préstamo, cada fecha, cada monto. Su voz era hueca. El fin de semana en Atlantic City, eso fue por una emergencia médica. Las fotos del daño del coche eran falsas. Todo era falso. Cada mentira que contamos. Cada fraude que cometiste, corregí. La ley de Pensilvania define obtener dinero mediante falsos pretextos como robo. Estoy buscando una compensación civil. Podría buscar cargos criminales. Aún no lo he decidido. Mark sacó un sobre de su chaqueta. Lo había tenido guardado, sin mencionarlo. Esto llegó ayer, reenviado de nuestro antiguo apartamento. Lo abrió y leyó en voz alta. Departamento de Transporte de Pensilvania. Multas pendientes por registro de vehículo PA 4729 KLM. Total adeudado, $3,400. El incumplimiento de pago en 30 días resultará en suspensión de licencia y sanciones adicionales. Me miró. El Lexus, son multas de aparcamiento, cámaras de velocidad, peajes, del último año. El vehículo está registrado a mi nombre, respondí. Las multas se asignan al propietario registrado. Transferí la responsabilidad al conductor real, tú y Grace. La documentación fue presentada la semana pasada. La voz de Grace se alzó, temblorosa pero desafiante.
¿Nos estás haciendo pagar las multas de tu coche? De mi coche, que ustedes condujeron exclusivamente durante 2 años, sin compensación alguna. Seguro, registro, mantenimiento, todo a mi cargo. Aproximadamente $9,000 al año. Ustedes pagaron 0. Ahora pagarán las multas que generaron. Las manos de Mark temblaban ligeramente mientras sostenía la carta. 3.400 encima de la demanda por 47.000, no podemos. Deberían haberlo pensado antes de cometer fraude y violaciones de tráfico. Pearl bajó las escaleras cargando una pequeña bolsa. Se detuvo en el último peldaño, respirando con dificultad. Sacó de su bolso un sobre arrugado y lo lanzó al suelo, cerca de mis pies. Fuiste tú. Lo sé. Tú hiciste esto. Lo recogí. Membrete oficial de la Administración del Seguro Social. Lo abrí y leí. Aviso de recálculo de beneficios. Nuestros registros indican que la beneficiaria Pearl Phillips ha estado residiendo con familiares sin contribuir a los gastos del hogar. Los beneficios por viudez recibidos mientras se vive sin pagar renta con parientes pueden requerir ajuste según las normas de la SSA. Comuníquese con nuestra oficina dentro de 15 días. Le devolví el sobre. Solo proporcioné información factual. Dices vivir en pobreza mientras residías gratis en mi casa, comiendo mi comida, usando mis servicios. Eso es fraude en los beneficios. La voz de Pearl temblaba de rabia. Me cortarán los beneficios. No tendré nada. Tendrás lo que te corresponde legalmente, no lo que obtuviste de forma fraudulenta. Abrió la boca para responder, pero no dijo nada. Recogió su bolso y caminó hacia la puerta. Mark, en voz baja, derrotado, realmente pensaste en todo. 40 años procesando criminales enseñan a ser meticuloso. Grace estaba sentada en el último escalón, una caja olvidada a su lado. Miraba la pantalla de su teléfono. Los documentos de la demanda seguían abiertos. Cada dólar, rastreaste cada dólar. Cada transacción tiene una descripción. Préstamos temporales, fechas de pago prometidas, tus firmas, mensajes de texto confirmando transferencias, extractos bancarios, todo documentado. Mark se sentó a su lado y leyó sobre su hombro, desplazándose por el archivo. Facturas médicas que nunca existieron. Daños de coche que nunca ocurrieron. Gastos de emergencia que en realidad fueron vacaciones. Él tiene pruebas de todo, murmuró Grace, apenas audible. ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo decidiste hacer esto? 13 de octubre, respondí. Después de oír tu conversación telefónica en la que decías que no podías esperar a que muriera para quedarte con la casa. Ese fue el momento en que supe que ya no eras familia. Eras adversaria. Así que te traté como tal. ¿Construyendo un caso legal contra tu propia hija? Protegiéndome de personas que intentaban estafarme. El hecho de que seas mi hija no te exime de las consecuencias. Pearl, de pie junto a la puerta con sus pertenencias, me miró con desprecio. Eres inhumano. La gente normal no hace esto con su familia. Las familias normales no arrojan sopa hirviendo sobre sus padres ancianos, no conspiran para declararlos incompetentes, no cometen fraude una y otra vez fingiendo cariño. Tú creaste esta situación. Yo solo la documenté. Mark miró su reloj. 11:40. Debemos terminar. Trabajaron en silencio. Los últimos cargamentos fueron llevados a los coches. Muebles de las habitaciones de invitados, el viejo tocador de Grace, el escritorio de Mark, la mecedora de Pearl. Cuando se acabaron las cajas, usaron bolsas de basura. Me quedé en la cocina, observando desde el umbral. No ayudé, no interrumpí. A las 11:55, los coches estaban cargados. La casa, vacía de su presencia. Grace se detuvo en el marco de la puerta y miró por última vez el interior. La sala, el comedor más allá, las escaleras que llevaban a los cuartos donde había crecido. Esta fue mi casa, dijo en voz baja. Fue la casa de tus padres, respondí. Tu madre y yo la compramos juntos,
trabajamos por ella, pagamos la hipoteca durante 30 años. Viviste aquí de niña porque nosotros proveímos para ti. Eso no la convierte en tuya. Quise decir que tenía recuerdos aquí. Buenos recuerdos. Yo también. Hasta que me arrojaste sopa encima y me echaste de mi propia casa. Ese recuerdo reemplazó a todos los demás. Ella se volvió para irse, pero se detuvo. ¿La demanda? Los 47.000, si no podemos pagar, hay plan de pagos disponible. 500 al mes. Empieza a pagar y no presentaré la demanda. Faltas de pago, y el juicio civil procederá. Embargo de sueldo, incautación de bienes, crédito destruido. Tú eliges. 500 al mes por 8 años, 7 meses y 10 días. Calculé el interés al 6% anual, según la tasa legal en Pensilvania. Todo detallado en la hoja de cálculo adjunta. Desde la puerta, Mark habló: Grace, tenemos que irnos. Ella salió. No miró atrás. Mark la siguió. Pearl fue la última. En el umbral, se volvió. Espero que te atragantes con tu victoria. Espero que algún día entiendas lo que es rendir cuentas. Aunque lo dudo. La puerta se cerró. 3 portazos de coche. Motores encendiéndose. Vehículos alejándose. Me acerqué a la ventana delantera, los observé desaparecer al final de la calle. Saqué el teléfono del bolsillo y envié un mensaje a Stephen Campbell. Se han ido. Casa asegurada. Procede con las presentaciones del lunes, salvo que se reciba pago antes del cierre de hoy. Su respuesta fue inmediata. Entendido. En espera. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré alrededor. La casa vacía, silenciosa. Exactamente como debía estar. El sábado por la noche transcurrió en un silencio profundo. Las habitaciones de invitados vacías, el baño despejado, la cocina sin sus platos. El silencio se sentía liberador, no solitario. A las 11:03, el teléfono sonó. Número desconocido. Jessie Turner. La voz de Grace, cuidadosa. Papá, soy yo. Por favor, no cuelgues. Necesito hablar contigo cara a cara. Consideré negarme. Pero la curiosidad ganó. Cafetería Walnut Street. Mañana, 2 de la tarde. Gracias. Esto no cambia nada. La demanda continúa, salvo que empieces a pagar de inmediato. Lo entiendo. Domingo por la tarde. Llegué temprano a la cafetería. Elegí una mesa junto a la ventana, con la espalda contra la pared. Viejo hábito de fiscal. Grace apareció a la 1:58. El cabello recogido, sin apenas maquillaje. El cansancio visible. Pidió un café y se sentó frente a mí. Gracias por venir, dijo en voz baja. Bebió un sorbo, respiró hondo. Estuve mal. Todo el jueves por la noche, la sopa, obligarte a irte, lo siento. Sí, respondí. Fue imperdonable. Parpadeó, sorprendida. Esperaba compasión. Pero te lo pido igual, ¿hay alguna forma de reparar lo que rompí? No se puede reparar la confianza una vez destruida. Solo aceptar las consecuencias. Su expresión cambió. Consecuencias, eso es lo único que te importa. Me agrediste, conspiraste contra mí, cometiste fraude. El parentesco no borra el delito. $47.000 no son un error. Son años de robo deliberado. Se levantó, caminó hacia la ventana. Estás destruyéndome. Mi trabajo, mi matrimonio, mi futuro. La dejé desahogarse. Técnica de fiscal, dejar que el silencio haga su parte. Todos dirán que un anciano amargado destruyó a su hija por dinero. Todos los que importan conocen la verdad. Envié las pruebas a la familia. Nadie me llama cruel, excepto los que cometieron crímenes. Volvió a sentarse, derrotada. ¿Qué quieres?
Que enfrentes las consecuencias. Que pagues tus deudas. Que aprendas responsabilidad. 500 al mes durante 8 años. No sobreviviremos a eso. Deberías haberlo pensado antes de defraudar. Lágrimas corrieron por sus mejillas. Eran reales. Por favor, tiene que haber compasión. Algún reconocimiento de que soy tu hija. Terminé el café y la miré directamente. Te di todo. Universidad, 87.000. Boda, 23.000. Préstamos, 47.000. En total, $165.000. Nunca te pedí que me los devolvieras. Solo quise respeto básico. Me puse de pie. La deuda existe. Plan de pagos, 500 al mes. Empieza el viernes o la demanda sigue. Casa, herencia y bienes, perdidos para siempre. Esas son las consecuencias. ¿Y qué pasa cuando la deuda esté pagada? Entonces estarás libre de deudas. La vida continúa. ¿Pero seguiremos siendo familia? No. Eso terminó cuando me agrediste. Hay cosas que no se pueden reparar. Te quise de verdad cuando era niña. Yo también te quise. Y sigo siendo el mismo hombre. La diferencia es que antes tú te beneficiabas. El amor se volvió inconveniente cuando descubriste que no podía seguir tomando sin dar nada a cambio. Me puse la chaqueta. ¿Volveré a verte? Poco probable. Tú destruiste esa conexión. Solo estoy reconociendo la realidad. Me detuve frente a la puerta y me giré. No estoy celebrando tu sufrimiento, Grace. Pero pasé 2 años siendo manipulado, robado y traicionado. Esta semana, puse fin a eso. No siento nada, excepto alivio. El rostro de Grace se quebró. Salí del café, caminé hasta el coche y conduje de regreso a casa. El teléfono vibró. Mensaje de Grace. Primer pago el lunes, depósito directo. Enviaré confirmación. Respondí, recibido. Demanda suspendida, pendiente de pago. Entré en la casa. Cerré la puerta. Silencio. Seguridad. Soledad. No victoria, justicia. La primera semana de diciembre transcurrió entre reconstrucción. Cambié las cerraduras el lunes. Actualicé el sistema de seguridad el martes. La casa se sentía más ligera, como si al mover un mueble pesado hubiera aparecido el espacio que faltaba. Eliminé todo rastro de ellos en las habitaciones de invitados. Las herramientas prestadas por Mark, donadas a Goodwill. Reclamando territorio. El teléfono permaneció en silencio. Grace no se comunicó desde el domingo. El número de Pearl, bloqueado. El miércoles, Stephen Campbell envió un correo electrónico. Pago pendiente. Grace confirmó. Primer abono el 15 de diciembre. Demanda suspendida. La vida comenzaba a estabilizarse. A mediados de diciembre, llamó mi prima Margaret. Vi a Grace en el supermercado de Kensington, comparando precios de pasta. Está aprendiendo a hacer presupuesto. Respondí con neutralidad, está bien. ¿No sientes nada? Siento que la justicia funciona. Está pagando su deuda. El resultado apropiado. A través de la red familiar, la imagen se completó. Grace y Mark alquilaron un apartamento en Kensington por $1.400 al mes. Ingresos combinados, $6.500. Mark consiguió un trabajo de fin de semana en Home Depot. Grace dejó la peluquería profesional. Pearl se mudó a Nueva Jersey. No sentí nada. Solo reconocimiento. El sistema funcionaba. El 15 de diciembre, el banco mostró el depósito, $500. Remitente, Grace Phillips. Concepto, pago de deuda. Mensaje de texto de Grace, pago enviado. Confirmación adjunta. Respondí, recibido. Pago 1 confirmado. Próximo pago, 15 de enero. Transacción pura.
Steven Campbell llamó poco después. Pago acreditado. Cliente mantiene los términos. Caso notable. Defensa por abuso de anciano convertida en ofensiva legal. Satisfactorio. Justicia servida. A mediados de diciembre, enfoqué mis esfuerzos en mejorar la casa. Repinté la cocina en gris suave. Reorganicé los muebles de la sala. Amplié el sistema de seguridad. Reemplacé la silla dañada del comedor. Actualicé mis documentos testamentarios con Steven Campbell. La Veteran Support Foundation quedó como principal beneficiaria. A finales de diciembre, conocí a Thomas Brennan, director de desarrollo de la Fundación S-Marine. Su legado, aproximadamente $700.000, transformará nuestros programas, dijo. Veteranos sin hogar, formación laboral, salud mental. Mejor eso que enriquecer a quienes lo habrían despilfarrado, respondí. Hablamos de logística. Conversación profesional. Sea lo que haya pasado, añadió Brennan, usted está creando algo positivo. Los veteranos no conocerán su historia, pero sentirán su impacto. Eso bastaba. Se acercaba la Navidad. La primera en 43 años que pasaría solo. Margaret me invitó a cenar. Rechacé. Prefería el silencio ese año. Nochebuena. Preparé una comida sencilla. Puse la mesa para uno. Sin pretensiones. El teléfono vibró. Mensaje de Grace. Es Navidad. Feliz Navidad. Espero que estés bien. Consideré las respuestas. Escribí, gracias. Espero que estés sobrellevándolo. Con dificultad, pero sí. Mark está trabajando duro. Bien. La supervivencia se gana, no se regala. La Navidad transcurrió en calma. 30 de diciembre. Mensaje de Steven Campbell. Todos los documentos finalizados. Asuntos legales concluidos. Nochevieja. Me quedé en casa. Vi caer la bola en silencio. Solo el reconocimiento de haber sobrevivido. De haber establecido justicia. A medianoche, mensaje de Grace, pago enviado. Fecha de vencimiento, 15 de enero. Confirmación adjunta. Faltaban 2 semanas. Verifiqué el banco. Depósito, $500. Segundo de 95. Recibido. Respondí, pago 2 confirmado. 7 años y 9 meses restantes. Caminé hacia la ventana. La nieve comenzaba a caer. Nuevo año. Nuevo capítulo. Mismos principios. La justicia seguía funcionando. El 1 de enero amaneció frío. Desperté temprano, preparé café y lo llevé a la sala. La casa, profundamente silenciosa. Pero no era soledad. Era tranquilidad elegida. El teléfono mostraba notificaciones. Mensaje de Steven Campbell. Feliz Año Nuevo. Documentos finales del patrimonio adjuntos. Todo sellado. Abrí los archivos. Fideicomiso irrevocable. Testamento registrado. Beneficiarios confirmados. Poder notarial asignado al abogado, no a la familia. Una fortaleza legal completa. Segunda notificación, alerta automática del banco. Pago recurrente recibido. $500. Grace Phillips. Otra vez anticipado. Aprendía a cumplir. 7 años y 9 meses restantes. Abrí el portátil. Creé un documento. Caso, Turner vs. Turner Phillips. Enumeré los hechos con desapego. Acciones de la demandada. Agresión, conspiración, fraude, intento de coacción. Respuesta del demandante. Documentación, consulta legal, evaluación médica, reestructuración patrimonial, desalojo, cobro de deuda. Resultados. Demandados removidos, plan de pagos iniciado, cargos criminales reservados, patrimonio asegurado, costos legales mínimos. Conclusión. Caso exitoso. Justicia servida. El abuso hacia un anciano conlleva consecuencias. Guardé el documento.
Cerré el portátil. 40 años procesando criminales. Nunca antes había procesado a mi propia familia. Nunca debí haber tenido que hacerlo. El 15 de enero, el pago llegó puntualmente. Grace mantenía cumplimiento perfecto. Mensaje, pago 2 confirmado. Recibo adjunto. Respondí, recibido. Próximo pago, 15 de febrero. Pero esta vez agregó algo más, ya lo entiendo. Lo que hice, tuve que perderlo todo para comprenderlo. Pensé en ignorarlo, pero respondí con honestidad. Entender después de las consecuencias no es sabiduría. Es educación costosa. Justo, pero estoy aprendiendo. Mark obtuvo puesto permanente en Home Depot. Programa de formación gerencial. Bien. La necesidad aclara las prioridades. No fingiré que nos reconciliaremos, pero estoy intentando convertirme en alguien que mereciera tu ayuda, aunque sea retroactivamente. Te estás convirtiendo en alguien que gana lo que tiene. Eso basta. Gracias. Lo mismo para ti. Último intercambio personal. Conclusión apropiada. A mediados de enero, Stephen Campbell solicitó una reunión en su oficina, en el centro. Todo está sellado. El plan de pagos en curso. Sacó un expediente. Profesionalmente hablando, es un caso inusual. La mayoría de los abusos familiares acaban mal. Tú cambiaste el guión. Tenía ventajas, respondí. Formación legal. Recursos financieros. Y coraje, dijo. 3 meses documentando abuso. La mayoría habría explotado emocionalmente y destruido su caso. 40 años enseñan paciencia. ¿Te arrepientes? La ruptura familiar es permanente. Respondí con honestidad, lamento que haya sido necesario. No lamento haberlo hecho. La alternativa era aceptar abuso indefinidamente. Ese no era un precio que estuviera dispuesto a pagar por una relación que ya no era real. El 20 de enero recibí una carta de la Veteran Support Foundation. El Consejo aprobó su legado. Estableceremos el Fondo Turner para vivienda de veteranos sin hogar. Su legado será tangible, duradero, honorable. Mi dinero ayudaría a personas que sirvieron con honor, no a quienes traicionaron la confianza. Eso sí era satisfactorio. Una noche de enero, sentado en la mesa de la cocina, abrí mi cuaderno y escribí. 40 años procesé criminales, pero el caso más importante fue contra mi propia familia. El más doloroso, el más necesario, el más claro. Grace cometió delitos creyendo que el parentesco la protegía. Se equivocó. No destruí su vida. Eliminé privilegios inmerecidos. Tiene un apartamento, un empleo, un marido trabajando, una deuda que puede pagar. Las consecuencias son proporcionales a sus actos. Eso es rendir cuentas. Yo tengo mi casa, mis bienes asegurados, mi herencia bien distribuida, seguridad, paz y una soledad elegida. Algunos llaman a esto tristeza. Un anciano solo, separado de su familia. Yo lo llamo honestidad. No más fingir que la disfunción es normal. No más aceptar faltas de respeto. No más financiar el fraude. Solo verdad. Tengo 67 años. Estoy sano, económicamente estable, protegido por la ley, solo por elección. Vivo con integridad. La justicia no siempre es agradable, pero siempre es necesaria. Caso cerrado. Dejé el bolígrafo. Cerré el cuaderno. El teléfono vibró. Mensaje de Margaret. ¿Café esta semana? Respondí, el jueves está bien. Por la mañana. Perfecto. 10 en punto. La vida continuaba. Relaciones con personas que respetaban los límites. Interacciones simples, honestas. Exactamente lo que quería. Última revisión de cuentas. Saldo estable, pagos recibidos, inversiones creciendo, patrimonio administrado profesionalmente. Los números contaban la historia.
La víctima se convirtió en vencedor mediante competencia, documentación, conocimiento legal, planificación estratégica y una negativa absoluta a aceptar el abuso. Cerré el portátil, aseguré las puertas, comprobé las cerraduras nuevas, activé la alarma y revisé las cámaras. El mañana traería lo de siempre: café, periódico, un paseo, un día tranquilo y una casa en paz. Sin drama. Sin manipulación. Sin intrigas. Solo una existencia serena, ganada tras 4 décadas de servicio público y 3 meses de justicia privada. Subí las escaleras, me cambié de ropa, programé la alarma. Último pensamiento antes de dormir: 40 años procesando criminales, y el veredicto más satisfactorio fue contra quienes compartían mi sangre. La justicia no distingue parentescos. Solo hechos, pruebas y consecuencias apropiadas. Y yo, tampoco lo hago ya. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.